Yo vivía en la vecindad. Siempre me escondía en el barril, aunque en realidad no dormía ahí. Pero era mi lugar, mi refugio, el único sitio donde me sentía seguro. Me gustaba escuchar las peleas de doña Florinda con don Ramón, las risas de Kiko, la voz dulce de la Chilindrina cuando me compartía una torta de jamón. Aunque todo era pobre y triste, ese mundo era mío. Pero todo cambió el día que el cielo se rompió. Eran como las 2 de la tarde. Yo estaba sentado en el patio, mirando cómo las nubes parecían ponerse rojas, como si alguien las hubiera pintado con sangre. Nadie en la vecindad lo notaba, estaban ocupados con sus cosas. Don Ramón discutía con doña Florinda porque Kiko había dicho que lo miró feo. El profesor Girafales acababa de llegar con su ramo de flores barato y torcido. Todo parecía normal. Hasta que escuché un rugido. No era un trueno. Era algo más. Un ruido seco, metálico, como si el mundo entero hubiera sido partido a la mitad. Sentí un destello. Un fuego blanco que me quemó los ojos. El calor me abrazó, me arrancó la piel. La vecindad tembló. Escuché gritos. Los de Kiko, los de doña Florinda, los de la Chilindrina. Todos gritaron al mismo tiempo, como si el aire se les hubiera arrancado de golpe. Corrí a mi barril. No pensé en nada más. Lo último que vi fue a don Ramón tratando de proteger a su hija con los brazos, antes de que una ola de luz lo devorara. Me cubrí la cabeza y todo se volvió silencio. Cuando desperté, no sabía cuánto tiempo había pasado. Podían haber sido minutos, o quizá días enteros. Todo olía a hierro quemado, a carne podrida. El aire era pesado, como si estuviera tragando polvo mezclado con sangre. Salí del barril. Lo primero que vi fue el suelo del patio. Estaba cubierto de ceniza y de restos humanos. Pude reconocer un pedazo de tela azul con un moño rojo chamuscado. La ropa de Kiko. Había manchas negras en el suelo, marcas de cuerpos que se habían evaporado con la explosión. La fuente en medio del patio se había derretido como cera, y el agua que quedaba era espesa, burbujeante, de un color verde oscuro. Yo no lloré. No pude. Me dolía el cuerpo entero. Mi piel tenía llagas, y cada vez que respiraba, sentía que mis pulmones se desgarraban. Empecé a caminar fuera de la vecindad. Las calles eran un cementerio abierto. Autos derretidos, edificios convertidos en esqueletos de hierro, personas pegadas a las paredes como sombras grabadas por el calor. Ahí fue cuando lo escuché por primera vez. Un gemido. No humano. No del todo. Me escondí detrás de un poste caído. Entre los escombros, vi a lo que antes había sido un hombre. Tenía la piel colgando como trapos, y sus ojos eran 2 bolas lechosas sin pupilas. Caminaba arrastrando una pierna, con la boca abierta de par en par, y de su garganta salía un sonido húmedo, burbujeante, como si se estuviera ahogando con su propia sangre. Me quedé helado. El ser se detuvo, olfateó el aire, y luego gritó. Un chillido agudo que me atravesó el cráneo. No era un hombre. Era algo más. Algo que había nacido de la bomba. Empezó a acercarse. Corrí. Mis pies golpeaban el asfalto caliente mientras escuchaba cómo el monstruo arrastraba sus huesos detrás de mí. Me escondí en una casa destruida, y desde la ventana rota lo vi. Sus uñas eran largas, amarillentas, goteando sangre como si hubiera desgarrado a alguien poco antes. No era el único. Detrás de él, entre la bruma rojiza, empezaron a aparecer más. Decenas de cuerpos deformes, mujeres, hombres, incluso niños, todos con la piel quemada, todos gimiendo en un coro de hambre y dolor. Cerré los ojos y me mordí la mano para no gritar. Ese fue el primer día que me di cuenta de que ya no estaba en la vecindad. Ya no estaba en el mundo que conocía. Pasé la noche escondido en esa casa. Escuchaba golpes en las paredes, uñas arañando la madera, cuerpos tambaleándose en la calle. El hambre me devoraba el estómago, pero sabía que si salía, terminaría convertido en uno de ellos. Al amanecer, reuní valor y avancé más lejos. La ciudad entera estaba muerta. El aire era espeso, radioactivo, y cada tanto encontraba cadáveres que ya no parecían humanos. Algunos estaban medio derretidos, otros con la carne hinchada, abierta, como si algo hubiera empezado a crecer dentro de ellos. Ese día entendí que la bomba no solo había destruido todo. Había creado algo peor. Vi a un grupo de personas a lo lejos, sobrevivientes como yo.
Iban armados con palos y cuchillos, y cargaban mochilas. Me acerqué, feliz de no estar solo. Pero apenas me vieron, levantaron sus armas. Un niño, dijo uno, con la cara cubierta de hollín. Es comida fácil. Corrí antes de que pudieran alcanzarme. Corrí sin mirar atrás, con lágrimas en los ojos, sabiendo que no solo debía temer a los monstruos, sino también a los vivos. Esa noche regresé a la vecindad. Estaba destruida, pero al menos era lo único que me quedaba. Me senté frente al barril, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me daría una garrotera. Me abracé a mí mismo, temblando, repitiéndome una y otra vez. Todo fue un sueño, todo fue un sueño, todo fue un sueño. Pero no lo era. El mundo había terminado. Y yo, el chavo, estaba solo en medio de un apocalipsis que apenas comenzaba. Esa noche casi no pude dormir. El silencio era peor que los gritos. Me quedé sentado en mi barril, con la espalda contra la madera calcinada, mirando el cielo rojo que apenas dejaba ver algunas estrellas. Cada tanto, escuchaba el eco de pasos arrastrándose en la calle, gemidos lejanos, o el sonido metálico de algún poste que se caía. Mi estómago rugía. Tenía tanta hambre que me doblaba de dolor. Recordé las tortas de jamón. Y quise llorar. Al amanecer, me obligué a salir otra vez. Tenía que buscar comida. El aire era denso, cargado con polvo radioactivo. Tosía tanto que cada respiración me dolía en la garganta, como si estuviera tragando vidrios. Avancé por las calles destruidas. En las vitrinas de algunas tiendas todavía quedaban cosas, pero la mayoría estaban saqueadas. Entré a una pequeña tienda de abarrotes. El lugar olía a carne podrida, y las paredes estaban cubiertas con manchas marrones secas. Sangre. Busqué entre los estantes. Encontré una lata de frijoles abollada. Quise abrirla, pero en ese instante escuché un ruido. Un jadeo, pegajoso, húmedo. Me giré lentamente. Detrás del mostrador había algo. Una mujer, o lo que quedaba de ella. La mitad de su rostro estaba derretido, como cera negra. Sus dientes estaban descubiertos, y su lengua colgaba como un trozo de carne seca. Me miraba con esos ojos lechosos, muertos, y empezó a arrastrarse hacia mí. Me congelé. El miedo me paralizó, y sentí como mis brazos se ponían rígidos. La garrotera. No ahora, no ahora. Pensé. Intenté moverme, pero mis piernas se acalambraban mientras la cosa se levantaba tambaleante y avanzaba hacia mí. El sonido de sus huesos crujiendo se mezclaba con un olor nauseabundo a carne quemada. Cuando ya la tenía encima, logré zafarme de la garrotera y corrí. Agarré una barra de hierro oxidado del suelo y la levanté con las dos manos. Cerré los ojos y golpeé. El cráneo de la mujer se abrió como una sandía podrida. La sangre oscura y espesa me salpicó la cara. El cuerpo cayó al suelo, temblando un poco antes de quedarse quieto. Me quedé jadeando, con las manos temblorosas, viendo lo que había hecho. Yo la maté. Susurré. Pero entendí que si no lo hacía, sería yo el muerto. Salí de la tienda con las manos llenas de sangre seca. Caminé sin rumbo, todavía escuchando en mi cabeza el crujido de aquel golpe. Entonces, vi humo a lo lejos. Me acerqué con cuidado, escondiéndome entre los autos oxidados. Había un grupo de sobrevivientes. 5 personas alrededor de una fogata improvisada. 3 hombres y 2 mujeres. Vestían ropa sucia, con manchas de sangre y hollín. Tenían cuchillos, machetes y hasta un rifle viejo. El corazón me latía fuerte. Quise acercarme, pedir ayuda. Pero recordé a los hombres del otro día, los que me habían querido cazar como si fuera un animal. Me quedé escondido, observando. Tenemos que movernos, decía uno, alto y calvo, con una cicatriz que le atravesaba la cara. Los monstruos están cada vez más cerca. No, respondió una mujer, con la ropa desgarrada. Primero encontramos más comida. No vamos a morir de hambre como ratas. ¿Y si nos topamos con los otros? Intervino un joven de mirada nerviosa. Esos saqueadores no nos van a dejar tranquilos. Me di cuenta de que no solo los zombies eran el problema. Había grupos de gente como ellos, pero peores, cazadores que se alimentaban de los débiles. De pronto, escuchamos un rugido. Un gruñido grave que hizo temblar el suelo. Todos volteamos al mismo tiempo. De entre los escombros apareció un monstruo distinto a los demás.
No era un simple zombie. Era enorme, con músculos desgarrados y piel colgante. Tenía 3 brazos, uno de ellos retorcido como una rama rota. Sus mandíbulas eran tan grandes que parecían descolgadas de su propio cráneo, y de su boca caía un líquido negro que corroía el suelo. El grupo gritó y empezó a disparar. El monstruo avanzó con una fuerza brutal, arrancando un poste de metal y arrojándolo contra ellos. Uno de los hombres salió volando, y cuando cayó, el monstruo lo destrozó de un pisotón, aplastando su cráneo como una calabaza podrida. Yo retrocedí, temblando, sin saber qué hacer. La mujer intentó correr, pero el monstruo la alcanzó y le arrancó la mitad del torso con un solo mordisco. Sus vísceras cayeron como una lluvia caliente sobre el pavimento. Los otros sobrevivientes gritaban, atacaban, pero caían uno por uno, despedazados. El olor a sangre, tripas y pólvora llenaba el aire. Yo no debía quedarme. Corrí lo más rápido que pude, con las lágrimas resbalándome por las mejillas. Corrí hasta que mis piernas me fallaron, hasta que los gritos quedaron atrás. Cuando por fin me detuve, estaba otra vez cerca de la vecindad. El mundo estaba ardiendo, y yo solo era un niño. Me acurruqué dentro del barril, abrazando la lata de frijoles que había encontrado. La abrí con una piedra y la devoré, aunque sabía a metal y ceniza. Esa noche no soñé con tortas de jamón. Soñé con las mandíbulas abiertas del monstruo, con los cuerpos desgarrados, con la sangre que me manchaba las manos. Me di cuenta de algo. Si quería sobrevivir, tendría que ser más fuerte. Si no, el próximo en morir sería yo. Pasaron días. No sé cuántos, porque ya no había relojes, ni campanas de iglesia, ni el sonido del carrito de los helados que antes me hacía correr con monedas sudadas en la mano. El tiempo se había roto junto con el cielo. Caminaba por calles llenas de polvo, entre esqueletos de edificios y autos oxidados. El hambre me doblaba, y el agua que encontraba estaba siempre sucia, amarga, a veces tan espesa que parecía sangre diluida. La bebía igual, aunque luego me quemaba la garganta. Fue entonces cuando los escuché. Un canto. Un murmullo extraño, como si varias personas rezaran al mismo tiempo. Me acerqué, escondiéndome entre los restos de una farmacia derrumbada. Desde ahí vi a un grupo. Eran unos 15 o 20. Hombres, mujeres y niños, todos cubiertos con túnicas grises hechas de trapos, las caras tiznadas de ceniza. En el centro habían formado un círculo alrededor de una cruz improvisada hecha con hierros torcidos. Sobre esa cruz colgaba alguien. Un hombre desnudo, con la piel abierta en tiras por los golpes. La sangre le chorreaba por los pies, formando un charco oscuro en el suelo. Los sobrevivientes cantaban más fuerte, golpeando el suelo con palos y piedras. Algunos lloraban, otros reían como locos. Yo no entendía. No era un rezo normal, era como si le hablaran a la bomba, como si la bomba fuera su dios. El fuego nos purificó. Gritó un anciano, con los ojos inyectados de sangre. Y solo los hijos de la ceniza heredarán este mundo. Entonces, clavaron cuchillos en el cuerpo del hombre colgado. Lo abrieron como a un animal. Sus vísceras cayeron al suelo y un niño pequeño, con las manos negras de hollín, las recogió y las llevó al fuego como si fueran una ofrenda. Me tapé la boca para no gritar. Pero fue tarde. Un pedazo de vidrio bajo mis pies se rompió con un chasquido seco. Todos los que estaban ahí giraron sus cabezas hacia mí al mismo tiempo. Sus ojos brillaban como brasas apagadas. Un niño. Susurró una mujer, con la boca cubierta de sangre fresca. Un niño. No tuve tiempo de correr. 3 de ellos me alcanzaron y me sujetaron de los brazos. Sus uñas me arañaban la piel, me arrastraron hasta el centro del círculo, donde la sangre todavía goteaba del cuerpo abierto. El anciano se me acercó. Tenía la barba chamuscada, y sus dientes eran amarillos, podridos. Me acarició el rostro como si fuera un tesoro. Un niño sobreviviente. El elegido de la bomba. Sacrifiquémoslo. Gritó alguien detrás. No. Respondió el anciano. Él debe ver. Él debe aprender. Me arrojaron al suelo, atándome las manos con alambres oxidados. Intenté gritar, pero uno de ellos me metió un trapo sucio en la boca. El olor me revolvió el estómago. Lo siguiente fue peor. Trajeron a otra persona, una mujer joven que lloraba y suplicaba. La habían capturado igual que a mí.
La ataron a la cruz, mientras los demás cantaban más fuerte. El anciano levantó un cuchillo enorme, oxidado, y comenzó a abrirla desde el pecho hasta el vientre. La mujer gritaba tanto que sus cuerdas vocales se rompieron, y solo salían chillidos roncos. La sangre me salpicó la cara, tibia, pegajosa. El anciano tomó su corazón todavía latiendo y lo levantó hacia el cielo rojo. El fuego nos guía. La bomba vive en nosotros. Todos aplaudían, algunos se arrancaban mechones de cabello para arrojarlos al fuego, otros lamían la sangre del suelo como animales. Yo estaba temblando, sudando, sintiendo que la garrotera venía de nuevo. El miedo me paralizaba, pero sabía que si me quedaba quieto, sería el siguiente en abrirse en canal. Un niño de mi edad se me acercó. Tenía la cara cubierta de hollín y sangre seca. Me miró a los ojos y susurró: corre cuando empiecen a bailar. Yo también quiero huir. Pero no me atrevo. No entendí por qué me lo dijo, pero lo recordé. El anciano dio una orden, y todos comenzaron a saltar y girar alrededor de la hoguera, cubriéndose con la sangre de la víctima. Los gritos y el canto llenaron el aire. Fue mi oportunidad. Con todas mis fuerzas, me arrastré hasta un trozo de metal y corté los alambres que me sujetaban. Mis manos sangraban, pero no me importaba. Corrí. Corrí como nunca. Detrás de mí escuchaba los gritos de los fanáticos, los pasos golpeando el suelo, las voces pidiendo mi cabeza. Sentía que en cualquier momento me atraparían y me colgarían junto al hombre y la mujer que ya habían abierto como animales. Pero no me alcanzaron. Me escondí en una alcantarilla destruida, con el agua podrida hasta las rodillas. Ahí lloré, vomité la sangre que me había salpicado, y recé. No sabía a quién, pero recé. Esa noche entendí que no solo debía temer a los monstruos de carne podrida. Los humanos eran peores. Los zombies te mataban. Los hombres te hacían sufrir primero. El aire cada día era más pesado. Me costaba respirar, como si tragara cuchillas diminutas con cada bocanada. Mis pies estaban llenos de llagas de tanto caminar entre escombros y polvo. Había aprendido a moverme en silencio, a no hacer ruido, a no llorar, porque los llantos atraían tanto a los muertos como a los vivos. Un día, siguiendo un rastro de humo, llegué a un edificio semiderrumbado. Tenía hambre, sed, y esperaba encontrar algo útil. Pero lo que encontré fue peor que todo lo que había visto hasta entonces. Dentro había hombres. No llevaban túnicas como los fanáticos, sino ropas comunes, desgarradas y manchadas de sangre. Tenían machetes, tubos, cuchillos improvisados. Y sobre todo, tenían cuerpos colgados. Los vísceras de aquellas personas se agitaban todavía por las moscas. Los saqueadores arrancaban pedazos de carne, los ponían sobre una parrilla oxidada, y reían mientras la grasa goteaba sobre las brasas. El olor era insoportable. Carne humana, asada, mezclada con el hedor de cuerpos en descomposición. Me di cuenta demasiado tarde de que me habían visto. Un mocoso. Gritó uno, con los dientes negros y ojos inyectados de sangre. Antes de correr, me golpearon la cabeza y caí al suelo. Sentí la sangre tibia corriendo por mi frente. Cuando desperté, estaba atado. Mis brazos y piernas estaban sujetos con cuerdas, y me habían dejado en un rincón oscuro, como si fuera un animal esperando su turno para ser degollado. Frente a mí, en una mesa improvisada, tenían a un hombre vivo, amordazado, llorando. Uno de los saqueadores lo sujetó mientras otro empezaba a cortarle los dedos, uno por uno, riéndose como si jugara. El hombre gritaba a través de la mordaza, su cuerpo convulsionaba mientras la sangre manchaba el suelo. Los demás se turnaban para morder los trozos. La carne todavía se movía. Yo lloraba, intentando no mirar, pero no podía cerrar los ojos. El hombre se fue apagando lentamente, hasta que solo quedó su cuerpo mutilado colgado en un gancho. Uno de ellos se me acercó. Tú eres un niño. La carne más tierna. Un manjar. Rió, mostrando su cuchillo oxidado. Intenté gritar, pero apenas salió un hilo de voz. El miedo me estaba dando garrotera. Mi cuerpo se entumecía, los brazos se endurecían, y no podía moverme. No ahora. No otra vez. Uno de ellos levantó el cuchillo para probar mi piel. Pero entonces, algo interrumpió el festín. Un estruendo. Las paredes del edificio temblaron, y un rugido gutural atravesó el aire. Un grupo de zombies había entrado.
No eran muchos, pero suficientes. Huesos crujientes, piel desgarrada, dientes rechinando. Se lanzaron sobre los saqueadores, mordiendo, desgarrando, arrancando brazos y pedazos de carne, mientras los hombres gritaban y peleaban. El caos fue mi oportunidad. Con todas mis fuerzas, mordí la cuerda que me sujetaba la muñeca. Mis dientes sangraron, pero logré soltarme. Tomé un tubo metálico del suelo y me levanté tambaleando. Un saqueador herido intentó detenerme. Tenía media cara arrancada por los zombies, y con el poco aire que le quedaba, intentó agarrarme. Le golpeé la cabeza con el tubo, 1, 2, 3 veces, hasta que su cráneo se abrió como una calabaza podrida. Corrí entre gritos, sangre y carne desgarrada. El suelo estaba cubierto de vísceras, los cuerpos retorciéndose entre mordidas y cuchilladas. Era un infierno de carne viva y muerta mezclándose. Salí del edificio tropezando, manchado de sangre que no era mía. Afuera, me arrodillé, vomitando bilis, temblando, con lágrimas en los ojos. Esa noche no pude dormir. Me escondí en una alcoba oscura, abrazando el tubo como si fuera mi única defensa. En mi cabeza seguía escuchando los gritos del hombre al que le cortaban los dedos, los mordiscos de aquellos monstruos disfrazados de humanos. Me di cuenta de algo horrible. Los zombies mataban por hambre. Los fanáticos mataban por fe. Pero los saqueadores, ellos mataban porque les gustaba. El mundo ya no era la vecindad. Era una carnicería. Y yo estaba atrapado en ella. Después de huir de los saqueadores, vagaba sin rumbo. El polvo gris cubría todo, y mi cuerpo estaba débil, con heridas mal cerradas y el estómago vacío. Me preguntaba si tal vez ya estaba muerto y caminaba como los zombies. Fue entonces cuando escuché algo diferente. No eran gemidos, ni cantos religiosos, ni carcajadas de locos. Eran voces normales. Me escondí detrás de un muro derrumbado y vi a un grupo. Eran 6 personas. 4 adultos y 2 adolescentes. Llevaban mochilas, armas improvisadas y hasta un perro flaco que parecía más huesos que piel. La diferencia estaba en sus ojos. No brillaban con locura, ni con hambre. Se veían cansados, tristes. Pero humanos. Reuní valor y me acerqué, levantando las manos. Por favor, no me maten. Todos voltearon hacia mí. Una mujer de cabello corto me apuntó con una pistola oxidada. Tenía el rostro endurecido por las cicatrices, pero sus ojos dudaban. Es solo un niño, murmuró uno de los adolescentes. Nadie es solo un niño en este infierno, respondió la mujer, bajando lentamente el arma. Me dejaron acercarme. Me dieron un pedazo de pan duro, que devoré como si fuera la mejor torta de jamón del mundo. Ese grupo me llevó con ellos. Viajaban por túneles y calles abandonadas, buscando comida, agua y armas. Me enseñaron a golpear sin miedo, a clavar un cuchillo en la cabeza de un zombi sin cerrar los ojos, a escuchar el silencio antes que los ruidos. El líder se llamaba Esteban, un hombre alto, delgado, con barba descuidada. Tenía la voz ronca, como si llevara años gritando. Una noche, mientras todos descansaban alrededor de una fogata, me senté junto a él. ¿Por qué pasó todo esto?, le pregunté. ¿Por qué la bomba? Esteban me miró en silencio, con los ojos brillando en la oscuridad. Luego suspiró. No fue una sola bomba, niño. Fueron varias. Una guerra. ¿Guerra?, repetí. Sí. Los poderosos jugaron con nosotros. Decían que lo hacían por seguridad, por defender sus países. Pero la verdad. Hizo una pausa, apretando los dientes. La verdad es que la bomba cayó porque querían callar algo. Me estremecí. ¿Callar? ¿Qué? Esteban miró al fuego, como si tuviera miedo de decirlo en voz alta. Hubo experimentos, niño. Cosas que nunca debieron hacerse. El mundo ya estaba enfermo antes de la bomba. Los gobiernos jugaron con virus, con armas, con mutaciones. Cuando todo salió mal, decidieron borrar las pruebas. Un silencio pesado cayó entre nosotros. El fuego crepitaba, lanzando chispas que parecían lágrimas encendidas. Los zombies, dije casi sin voz. ¿Son de la bomba? No. Esteban me miró fijamente. Son del virus que quisieron esconder. La bomba solo fue la excusa. La cortina de humo. Me quedé helado. No entendía del todo, pero sí sabía una cosa.
El mundo no había terminado por accidente. Había sido destruido a propósito. Los días con ellos fueron distintos. Por primera vez, sentí algo parecido a esperanza. Me enseñaron a usar un machete, a hacer trampas con alambres y botellas, a correr en zigzag para despistar a los zombies. También me contaron más verdades, a medias, como si fueran piezas de un rompecabezas sangriento. Que había facciones militares escondidas, aún peleando entre sí. Que había grupos que adoraban al virus como si fuera un dios nuevo. Que algunos sobrevivientes creían que la bomba era solo el inicio de algo peor. Una noche, mientras dormía, tuve una pesadilla. Soñé con la vecindad. Con Kiko corriendo detrás de su pelota, con doña Florinda gritándome chusma, chusma. Con don Ramón rascándose la cabeza. Todos reían. Hasta que la risa se convertía en un alarido, y sus cuerpos empezaban a derretirse bajo un sol blanco. Me desperté gritando, con el corazón a punto de darme una garrotera. Esteban me calmó, poniéndome la mano en el hombro. Lo peor no es lo que vemos afuera, niño. Dijo en voz baja. Lo peor es lo que llevamos dentro. Días después, mientras cruzábamos un barrio en ruinas, fuimos atacados por zombies. Eran demasiados. El perro murió primero, desgarrado entre dientes podridos. Uno de los adolescentes fue alcanzado y sus tripas quedaron colgando como serpientes. Esteban me gritó. Corre, chavo. No mires atrás. Y corrí. Cuando volví a girar la cabeza, vi cómo los demás eran rodeados, luchando hasta el final, siendo devorados poco a poco. La mujer de cabello corto fue arrastrada, gritando mi nombre, mientras la sangre brotaba como fuente. Yo no pude hacer nada. Solo correr, con el machete en la mano, con lágrimas en los ojos. Aquella noche me escondí en un edificio vacío. El silencio me pesaba como una losa. Otra vez, estaba solo. Pero las palabras de Esteban me seguían martillando la cabeza. La bomba no fue un accidente. Alguien había decidido todo esto. Alguien había condenado al mundo. Y también a la vecindad. Caminaba solo otra vez. El machete colgaba en mi mano, oxidado, cubierto con sangre seca. Ya no me temblaban tanto las piernas cuando golpeaba a un zombi en la cabeza. Ya no cerraba los ojos al ver vísceras abiertas. Me estaba acostumbrando. Y eso era lo peor. El mundo ya no era el mismo. No quedaban calles limpias, ni voces de niños jugando, ni el olor de las tortas de jamón. Solo quedaba polvo, humo, cadáveres, y la sombra de un cielo rojo que parecía nunca aclarar. Pero a pesar de todo, seguía caminando. Porque había algo que no me dejaba rendirme. La vecindad. Una y otra vez me preguntaba qué había pasado con todos. Con Kiko y su risa chillona, con doña Florinda y sus bofetadas, con don Ramón y su gorra raída, con la Chilindrina y sus ojos llorosos, con doña Clotilde esperando visitas que nunca llegaban, con el profesor Girafales cargando flores marchitas, con el señor Barriga y su hijo Ñoño llegando a cobrar la renta. ¿Estarían muertos? ¿Serían ahora zombies? O tal vez, solo tal vez, habían sobrevivido como yo. Una tarde llegué a un barrio que parecía un espejo roto de mi vecindad. Las casas destruidas, las paredes calcinadas. Hasta había un patio central, con una fuente seca y oxidada. Me senté en el suelo, con el machete apoyado en mis rodillas, y cerré los ojos. El viento me trajo un eco. Por un segundo, juraría que escuché la risa de la Chilindrina, el llanto de Kiko, la voz de don Ramón. Abrí los ojos. Solo silencio. Me levanté para explorar. Caminé entre los escombros, apartando piedras, tablas chamuscadas, ropa quemada. Fue entonces cuando lo vi. Una tela azul. Sucia, rota, cubierta de polvo. Pero inconfundible. Me agaché y la tomé con manos temblorosas. Era una gorra. La gorra de don Ramón. La apreté contra mi pecho, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré como nunca. No de miedo, ni de hambre, ni de dolor. Sino de esperanza. Si la gorra estaba ahí, si había sobrevivido al fuego, entonces tal vez don Ramón también. Tal vez la Chilindrina. Tal vez Kiko. Tal vez todos. Esa noche dormía abrazando la gorra como si fuera un tesoro. No importaba que el aire todavía oliera a ceniza, ni que en la oscuridad se escucharan los gemidos de zombies arrastrando los pies. Por primera vez en semanas, sonreí. No sabía a dónde me llevarían mis pasos, ni qué horrores me esperaban.
Habría zombies, saqueadores, fanáticos, monstruos mutantes. Habría hambre, miedo, sangre y más noches sin dormir. Pero también había un propósito. No estaba caminando sin rumbo. Estaba buscando. Buscando a mi familia. A mi vecindad. Y aunque el mundo se hubiera convertido en cenizas y gritos, yo no iba a detenerme hasta encontrarlos. El cielo se oscureció. El viento soplaba cenizas como nieve maldita. Me puse la gorra de Don Ramón en la cabeza, aunque me quedaba grande, y apreté el machete con fuerza. Espérenme. Susurré al aire. Ya voy. Y seguí caminando. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.